Qué bueno. Muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a tomar como versículos para nuestra meditación, para el mensaje esta tarde, los versículos 1 al 9 de Filipenses. Este pasaje nos habla, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 al 9, nos habla sobre la importancia de que estemos firmes. Firmes, obviamente, en el Señor. Uno pudiera pensar a veces que estar firmes, tener estabilidad, tuviera que ver con quizás una buena situación económica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la verdad que estoy bien de trabajo, estoy teniendo un buen ingreso, llego cómodo a fin de mes, me puedo dar gustito, estoy estable. Entonces pensamos que la estabilidad o la firmeza en nuestra vida dependiera por ahí de un factor económico. Algunos quizás pueden decir, no, mi estabilidad, mi firmeza se basa en que esté bien mi matrimonio, que mis hijos estén sanos, que estén estudiando, que sean obedientes. Entonces, esa es mi estabilidad, esa es mi firmeza. Pero ¿qué pasa con alguna de estas cosas que muchas veces las tomamos, ¿no? Como nos aferramos a ellas como si fueran lo más importante de nuestra vida? ¿Qué pasa con alguna de esas cosas? Se vienen abajo, ¿no? Cuando de repente puede ser que pasemos por una crisis económica y tengamos necesidad de ciertas cosas. Cuando de repente empiezan los problemas en las relaciones intrafamiliares, cuando de repente la enfermedad toca la puerta de nuestra vida o de algún ser querido, entonces ahí se me fue esa estabilidad, esa firmeza al tacho, podríamos decir. Y el Señor nos exhorta a que estemos firmes, lo vamos a ver ahora en el capítulo 4, versículo 1, pero no es ese tipo de firmeza que a veces nosotros creemos que es la firmeza a la cual debemos nosotros apuntar o anhelar en nuestra vida, sino estar firmes en el Señor. Y hoy vamos a ver qué implica que mi vida esté firme en el Señor y por qué es importante que hoy, en este tiempo que estoy viviendo, me preocupe más que nunca en afirmarme en el Señor. Creo que la clave está unos versículos antes del capítulo 4, capítulo 3, versículo 20. Pablo le escribe a los hermanos filipenses, les escribe a aquellos que son creyentes en Cristo, que son hijos de Dios, que un día han comprendido que necesitaban de un Salvador, y como cada uno de nosotros, o la mayoría de los que estamos acá, un día reconocimos que éramos pecadores delante de Dios, nos arrepentimos delante de Él y abrazamos el amor de Jesús por nosotros, obteniendo así la salvación de nuestras almas. A nosotros nos habla este versículo, dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, ¿sí? Sabemos que hay una ciudadanía aquí en la tierra. Hace poco mi cuñado Manoche, ¿están interesados en hacer la ciudadanía española? Porque parece que ahora hay una oportunidad, que un gestor te cobra tanto para hacerte la carpeta, entonces podemos tener la ciudadanía, ¿no es cierto?, de heredad de algún abuelo que vino de Europa. Entonces eso nos abre las puertas para ir a la comunidad europea, viajar, trabajar, estudiar. Bueno, esas cosas que a veces están buenas, ¿no? Pero acá está hablando de otra ciudadanía, no la ciudadanía de esta tierra, sino una ciudadanía que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Somos conscientes de esto? A veces tenemos los pies tan atornillados a esta tierra, ¿no? Y nuestra mirada está en el plano mundano, en el plano terrenal, en el plano de nuestra vida cotidiana, y nos olvidamos de levantar los ojos al cielo y de ser conscientes de que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y para ser un ciudadano del cielo no tenemos que pagarle a ningún gestor, ni a ningún pastor, ni ofrendar para ser ciudadano del cielo. Para ser ciudadano del cielo tenemos que recibir, hola Guille,
el regalo de la salvación de Dios, que ese regalo lo recibe todo aquel que cree, el que deposita su confianza, su fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, automáticamente se transforma en un hijo de Dios. Y tenemos con eso la ciudadanía asegurada en los cielos. Qué hermoso va a ser cuando estemos todos juntos allí en su presencia. Pero mientras tanto, estamos aquí, en la tierra. Y dice el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo, los hijos de Dios, pero también esperamos a nuestro Señor, a Jesús, que murió, que resucitó, lo vimos ahora en las Pascuas, que ascendió al cielo, está allí en los cielos a la diestra del Padre. Y la palabra nos enseña que Él un día va a venir a buscar a los suyos, a su iglesia, a los que han creído en Él. ¿Cuándo? No tenemos una fecha. La palabra dice que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, no porque venga a robar nada, sino por el hecho de que uno no sabe cuándo un ladrón va a venir a robarte. Anoche tuve un sueño re feo. Soñé que me entraban a robar y que andaban merodeando. Yo me levanté todo agitado. Qué feo, ¿no? Ese tipo de personas que quieren venir a quitarte la paz. Pero el Señor va a venir un día a buscar a los suyos. Y eso tiene que hacernos vivir a cada uno de nosotros expectantes, sabiendo que el Señor en cualquier momento va a venir a buscarnos. Y en base a esto, que la venida del Señor está cerca, porque los acontecimientos que están sucediendo en el mundo así lo indican, nosotros entonces tenemos que procurar más que nunca vivir cada día tomado de la mano del Señor, firme en Él. Por eso ahora sí el capítulo 4 dice, así que, es decir, va a conectar lo que leímos antes, de que somos ciudadanos del cielo, de que el Señor viene pronto, de que tenemos que estar expectantes, lo va a conectar con lo que viene ahora. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mío, coma, y ahora nos dice lo que tenemos que hacer. Estad como firmes en el Señor, amados, dice el apóstol Pablo, el que escribe esta carta a los filipenses. ¿Vamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? A vos y a mí, que somos llamados a vivir una eternidad como ciudadanos del cielo junto al Señor, sabiendo que el Señor pronto va a venir a buscarnos, tenemos que vivir cada día expectantes y firmes en el Señor. ¿Sí? ¿Y qué implica vivir firmes en el Señor? Que yo tengo que estar firme en la palabra. El Señor me dejó su palabra. Él nos habla a través de ella. Y si yo no leo la palabra, si yo no busco que Dios me hable, si yo no busco conocer más a Dios, mi firmeza va a ser cada vez menor, ¿no? Y mis cimientos van a ir hundiéndose. Firmes en la oración. Lo veíamos el viernes con el encuentro de varones. La oración como esa comunicación sincera, genuina, que existe entre el creyente y su Dios, como una charla entre dos amigos, veíamos, ¿no? Y qué lindo es tener este recurso al cual podemos acudir en cualquier momento del día. Lo veíamos con los muchachos, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos trabajando, cuando estamos en casa, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos manejando, podemos orar y hablar con Dios. Firmes en la oración, firmes en la comunión con mis hermanos. Dios me pide que me congregue, que forme parte de una iglesia, que vivamos en comunidad. Y ahora vamos a ver cómo era esa vida comunitaria de los primeros creyentes, ¿no? De la iglesia cuando se formó. Y también firmes en el servicio. Dice Hechos capítulo 2 y versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42.
dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban, tienen que ver justamente con esto que nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros, que estemos firmes en Él, que perseveremos, que no bajemos los brazos, que seamos insistentes en buscar al Señor. ¿De qué manera? Como le hacían los primeros cristianos, estando juntos en comunión, siguiendo la doctrina y las enseñanzas de la palabra, recordando al Señor con el partimiento del pan, firmes en las oraciones. Y dice también el versículo 43, cuando habla de la vida de los primeros cristianos, que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban separados o juntos? Juntos. Y tenían en común todas las cosas, compartían, a tal punto que hasta vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto era la manera que lo hacían en ese momento. Ahora la enseñanza que perdura es ver la necesidad de mi hermano y como estamos juntos y en comunidad, también velar para que al otro no le falte nada, ¿sí? Dice, y perseveraban, otra vez que esto que tiene que ver con la firmeza, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez vuelve a aparecer esto de que compartían, estaban juntos, la palabra comunión. Entonces es importante congregarnos, venir a la casa de Dios, estar juntos, juntarnos a comer un día en una casa, hacer actividades, orar. ¿Es importante, sí o no? Sí, es el modelo que nos enseña la Biblia sobre la vida de los primeros cristianos. Y dice que el versículo 47, que mientras estaban juntos alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia pujante, una iglesia que crecía, donde el Señor añadía bendición. ¿Por qué? Porque perseveraban, porque estaban firmes en aquellas cosas que Dios quería que estén firmes, ¿sí? En la palabra, en la oración, en la comunión, en el congregarse, en servir, en ayudar a otros. Qué hermoso que ese modelo podamos replicarlo nosotros como iglesia en este lugar. Compartir tiempo juntos, orar al Señor, que alabemos juntos su nombre, que estudiemos su palabra, que velemos por las necesidades de mis hermanos y mis hermanas, juntos en comunión. Ahora, ¿qué pasa cuando estas cosas empiezan a faltar? Cuando descuido la palabra de Dios en mi vida y la tengo ahí juntando polvo en un rinconcito de casa, cuando dejo de hablar con el Señor, cuando no oro, no me comunico con Él, cuando me congrego, bueno, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cuando me pinta, cuando no hay partido de fútbol, cuando, bueno, tengo franco, me dan un tiempito en el trabajo, y mi firmeza empieza a tambalear cuando no sirvo al Señor. Si estas cosas no están, si yo no persevero en ellas, es muy difícil que mi vida esté firme en el Señor. Y acá volviendo a Filipenses capítulo 4, después que le dice que a los hermanos y nos dice el Dios a nosotros que tenemos que estar firmes en el Señor, empieza a mencionar algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para que nuestro fundamento no tambalee. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor cuenta esa parábola de los 2 cimientos? ¿Sí? Y acá tenemos a Santiago, ¿no? Una persona que se dedica a la construcción y entiende de estructura, de fundamento, ¿no? De cómo diseñar una casa. Y el Señor con este ejemplo nos habló de 2 cimientos, del hombre que construye una casa fundada en la arena y lo compara con una persona insensata, con un necio, con alguien que no está pensando bien lo que va a hacer. Y claro, quizás la monta esa casa, la levanta, parece que todo está muy lindo, pero cuando empiezan a venir los vientos, la lluvia, ¿qué pasa con ese fundamento? Acá ha pasado con algunas casas, se empiezan a socavar, ¿no? Se desaparece todo lo que está abajo de la casita. Y bueno, esa casa corre el riesgo de venirse abajo.
y de hecho se viene abajo. Y así pasa con la vida de la persona que no construye en un fundamento sólido que es el Señor. El Señor es la roca. En cambio, el otro ejemplo del hombre sabio, el hombre prudente, es el que se hace su casa sobre un fundamento firme como la roca. Y van a venir los vientos, las tormentas, las tempestades, pero esa casa se va a mantener en pie. Y nuestra vida también se va a mantener firme, en pie, y vamos a poder perseverar en los caminos del Señor si estoy fundando mi vida en Cristo, en el Señor. Ahora, si mi fundamento es mi profesión y dedico toda mi fuerza, mi energía y a mi amor a eso, o tener plata, o mi familia, o lo que sea, y bueno, después van a venir las pruebas y me voy a empezar a tambalear y mi vida se va a venir abajo, cuando me falte algo de eso. Entonces, firmes en el Señor, y a partir del versículo 2 vamos a ver qué cosas debemos nosotros cuidar para que esa firmeza no se venga abajo. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique, qué nombrecito, ¿no? Alguno por ahí, si todavía no ha tenido hijo, quiere ponerle alguno de estos nombres, alguna hija lo puede hacer. Evodia y a Síntique, dos nombres de dos hermanas, dice: les ruego a estas hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué pasaba entonces entre estas dos hermanas? ¿Había unidad o había desunión? Había conflicto, ¿no? Algunas asperezas que limar, algo pasaba entre ellas, que habrán tenido confrontación, habrán tenido discusiones, diferencias, pero se había quebrantado la armonía entre ellos. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos estar atentos, que debemos cuidar para estar firmes en el Señor, es la unidad en la iglesia, ¿sí? Que mi relación con mis hermanos esté firme en el Señor, ¿sí? Y la unidad, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no tiene que ver con que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que desear lo mismo, todos tenemos que opinar lo mismo. No tiene que ver con eso, sino sería uniformidad, todos igual, así, como un ejército, vestidos igual, caminando igual, mirando para el mismo lado. Eso no es la unidad. La unidad tiene que ver justamente con mantener la armonía, con mantener las relaciones sanamente, a pesar de que somos personas diferentes, ¿sí? Entonces, la unidad es algo que tiene que estar en nuestras vidas, con mis hermanos, en la iglesia, para que mi vida, nuestras vidas, estén firmes en el Señor. Dice el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? A Evodia y a Síntique. Porque ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿verdad? Hermanas que servían a Dios con buenas intenciones, junto con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, si hay diferencias, si hay desunión, tenemos que también nosotros ayudar para que eso desaparezca y los que tienen un conflicto vuelvan a experimentar el vínculo de la paz, la unidad, y todos juntos sigamos adelante sirviendo al Señor. Porque justamente cuanto más querramos involucrarnos, cuanto más querramos servir al Señor, como estas dos hermanas, que eran compañeras, que servían en la evangelización, etcétera, etcétera, ahí es donde el diablo va a querer desunir, ¿no? Crear conflicto, crear desunión, crear división. Entonces, dejemos diferencias a un lado, por amor ¿a quién? Al Señor en primer lugar. A veces nos cuesta ceder, nos cuesta dejar a un lado nuestra opinión, ¿no? Y el orgullo es lo que predomina. Pero por amor al Señor, a veces es sabio dejar la diferencia a un lado, ¿no? Para mantener la unidad, un mismo sentir, como dice acá, en las cosas espirituales, un mismo sentir en las cosas de Dios. En segundo lugar, versículo 4, para que nuestra vida esté firme, debemos preocuparnos por experimentar el gozo.
Dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si yo les pregunto, ¿quién está gozoso hoy? Y empezamos cantando la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Y Mario preguntaba, ¿quién está alegre hoy? Yo. Nada más fuerte. Yo. No, con más ganas, yo. ¿No es cierto? Y sale ahí con timidez. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Quizás porque sos tímido y no te animás a decirlo en voz alta. O quizás porque hay algo que ahí te está quitando la alegría, el gozo que el Señor te quiere dar. El problema es cuando pensamos que el gozo va a venir, y vuelvo a repetir el concepto de antes, ¿no? Si estoy bien económicamente, si tengo un buen trabajo, si mi familia está bien, si no hay nadie enfermo, pienso que ahí voy a estar gozoso. Y el gozo del que habla acá no tiene nada que ver con esas circunstancias que nos rodean. Porque vuelvo a decir, cuando una de esas cosas desaparecen, se fuman, fallan en nuestra vida, yo tengo que seguir teniendo gozo. Porque acá me dice que me tengo que regocijar ¿cuándo? ¿Cuando me va bien o siempre? Siempre significa que cuando alguna de las circunstancias que me rodean son adversas, igualmente el gozo tiene que estar presente. ¿Y cómo es posible lograr eso? En alguien tan débil como yo, tan falible, que soy tan susceptible a las cosas que me pasan a mi alrededor. Bueno, es que no es algo que vas a lograrlo vos, sino que el gozo es un fruto o una manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, entre todas esas manifestaciones de lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, está el gozo. Y si es algo que me da Dios a través de su Espíritu Santo en mi vida, eso no lo va a quitar ni porque alguien se enferme, o porque pierda el trabajo, o porque este mes no llegué a pagar todas las cuentas, o porque tuve que dejar la casa y no consigo alquiler, qué sé yo cuántas cosas pasan diariamente en esta vida. Es un gozo que me da el Señor y que es algo sobrenatural, es algo que me va a mantener firme, que me va a mantener fuerte y con alegría a pesar de las cosas difíciles que puedan pasar a mi alrededor. Entonces el Señor dice, regocijaos siempre, estad gozosos siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Qué importante es buscar que Dios a través de su Espíritu Santo pueda generar esta clase de gozo en mi vida. Pablo acá exhorta a siempre tener gozo, ¿no? Y el secreto es confiar en las palabras del Señor. Él no dijo, antes dice, he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo. Todos los días son todos los días. Cuando estoy bien y cuando estoy mal. ¿Quién va a estar siempre a mi lado? Jesús. ¿Sí? Levante la mano quien en esta semana que pasó tuvo alguna situación así difícil, una prueba, una discusión. Ahí ya vi una mano. Bien, 2 manos. Y vamos a terminar todos levantando la mano. Ahora, en ese momento, cuando ahí la tuviste que pelear, ¿fuiste consciente de que el Señor Jesús estaba a tu lado? Aquí yo estoy con vosotros todos los días, nos dice, es la promesa del Señor, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos difíciles, habla con el Señor, lee su palabra, orá, contale a Él como a un amigo lo que te está pasando y vas a ver cómo Él te inunda de un gozo sobrenatural que la persona que no tiene a Cristo en su vida no lo puede comprender ni lo puede experimentar porque no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Los días pueden cambiar, pero el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Y para mantener el gozo también, otro secreto es la palabra de Dios y la comunión en Cristo. Jeremías 15:16. Jeremías, capítulo 15.
versículo 16. Dice acá el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué generó la palabra cuando la devoró? En él, gozo. Entonces, ¿te falta gozo? ¿A dónde hay que ir? A Jesús y a su palabra. Y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando tenemos pruebas en nuestra vida o estamos bajoneados o tenemos situaciones difíciles que enfrentar, el diablo nos quiere quitar ese gozo y para quitarnos el gozo, lo primero que hace, nos susurra al oído, no, ¿qué vas a leer la Biblia? Con todos los problemas que vos tenés, dejala ahí, que eso no te sirve para nada. Cuando es la clave, cuando es la llave que abre la puerta del gozo y de la alegría. Lo dice acá el profeta. Comí tu palabra, la devoré y fue gozo para mi corazón, alegría para mi vida. Entonces la palabra, la comunión también con mis hermanos trae gozo a mi vida. El diablo también te va a susurrar, no vayas a la iglesia, no te juntes, no te congregues, quédate en tu casa mirando una serie de Netflix. ¿Sí? Pero estando acá es donde experimentamos ese gozo que solo viene del Señor. Bien, volviendo a Filipenses, entonces, firmes en la unidad, firmes en el gozo. En tercer lugar dice el versículo 5, por nada estéis afanosos. Esta palabra también la vimos el otro día con los varones. ¿Qué era afanoso? A ver si se acuerdan. Ansiosos, preocupados, ¿sí? ¿Sí? Angustiados, ¿no? Algo que de lo que se está hablando mucho últimamente, de la ansiedad, de todo lo que eso trae aparejado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Muy bien. Vuestra gentileza, dice acá, versículo 5, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Sí, se leí el versículo 6, perdón, el 5 era. Me equivoqué yo, el 6 lo vamos a ver después. El tercer punto es que tenemos que estar firmes siendo gentiles. Pero no gentiles con el uso de la palabra gentiles para los que no son del pueblo de Israel, no. ¿Qué es la gentileza? Tiene que ver con la amabilidad, con saber ceder, con ser benignos, tiernos, mansedumbre en nuestra vida, no contenciosos, ¿sí? Tiene que ver con el testimonio, con lo que ven los otros en nuestras actitudes, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:7. Alguien que busque Tito 3:2. Y alguien que busque 2 Timoteo 2:24. 1 Tesalonicenses 2:7 nos dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra manera de tratarnos, de dirigirnos a las personas? Con ternura, con ternura. Eso tiene que ver con la gentileza. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida. Tiene que ver con la mirada de los otros sobre nuestra persona y nuestra vida. ¿Quién tiene el versículo de Tito 3:2? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No seamos pendencieros, peleadores, sino que los otros vean la mansedumbre en nosotros. ¿Quién era manso? Jesús, manso y humilde de corazón. ¿Quién tiene 2 Timoteo 2:24? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Muy bien. Tenemos que ser amables y lo contrario es, dicen, no contencioso. Otra vez, el que busca la contienda, la discusión, la pelea todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo nos ven los que nos conocen, los que trabajan con nosotros en nuestra familia? ¿Somos de perder rápido los estribos
se nos sale la cadena todo el tiempo. ¿Vieron como esa bicicleta que tiene la cadena holgada y otra vez se me salió la cadena? Acá dice vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida, nuestra mansedumbre, nuestra ternura. Esa es la manera con la que debemos dirigirnos con las personas que nos rodean. Entonces, para estar firmes, unidad, gozo, gentileza. Y en cuarto lugar, ahora sí el versículo 6 que me había adelantado, tiene que ver con la paciencia. Por nada estéis afanosos, que era estar preocupados, ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Para mantener esta firmeza en el Señor, en cuarto lugar, tengo que ser paciente. ¿Sí? Lo contrario de ser paciente es estar afanado, como la palabra que aparece acá. Es estar ansioso, es estar impaciente. No sé si todos pudieron hacer el devocional de la hora silenciosa de ayer y de hoy. ¿Sí? Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días ausente de estar con su pueblo, ¿no? Con el pueblo de Dios. El pueblo estaba al pie del monte y él estaba arriba. ¿Qué le empezó a pasar al pueblo? Perdieron la paciencia, ¿no? Les agarró ansiedad. Y si Moisés, nuestro líder, el que se comunica con Dios y nos da el que nos guía, no vuelve más, porque hace 40 días que no vino. Se habrá caído el monte, habrán pensado que, no sé. ¿Y si no vuelve más? Y lo agarraron a Aarón que le dijeron, hagamos una imagen, ¿no? Que sea como una referencia para nosotros a quien podamos seguir. Y Aarón, un líder flojito de papeles, un desastre, le dijo, bueno, tráigame el oro, los aritos, todo lo vamos a fundir, lo vamos a hacer acá una imagen. Hizo un becerro. Y el pueblo ahí quemó sacrificio, estaban todos chochos, gritando. Dice que adoraban esa imagen. Cuando baja Moisés, ay Dios mío, Dios ya le había dicho, baja porque el pueblo se está mandando cualquiera, voy a descargar mi ira contra ellos. ¿Sí? Baja Moisés y ve todo eso que había pasado como fruto de no ser paciente, de no esperar el tiempo de Dios. ¿Sí? Veíamos el viernes con los muchachos, cuando hablábamos la oración, las 3 posibles respuestas de Dios, ¿no? Que a veces Dios nos dice no. A veces nos dice sí. Y a veces nos dice esperar. Y bueno, ahí es donde tenemos que nosotros ejercitar la paciencia. Y cuando estamos por ahí medio impaciente, ¿qué tenemos que ir? Ir a Dios en oración y volcar todas nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? ¿Y por qué voy a estar yo agradecido por algo que todavía el Señor no me dio? Y bueno, porque yo confío en Él. Entonces mi paciencia también se va a basar en una confianza plena en lo que Dios ya va a hacer en mi vida. Y en quinto lugar, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en quinto lugar, para estar firmes en el Señor, yo tengo que cuidar la paz en mi vida. ¿Sí? Ese sentimiento de un santo reposo y contentamiento que inunda el alma del creyente, que se apoya totalmente en Dios. ¿Sí? Ahí te leí una definición de la paz. Un sentimiento de un santo reposo y un contentamiento que inunda el alma del creyente, que se apoya totalmente en Dios. Es algo que, al igual que el gozo y la paciencia, el mundo no lo puede experimentar porque no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. La verdadera paz viene cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Es esa paz que custodia el corazón y la mente. Es esa paz, como dice acá, que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo que no lo podemos a veces comprender. Que en medio de una situación adversa, no sé cómo, pero yo tengo paz. ¿Sí? Hasta muchas personas se sorprenden cuando van a un velatorio o a un entierro de un creyente, de un cristiano, porque las personas cantan, oran a Dios, tienen paz en sus vidas,
porque saben que hay una esperanza de gloria eterna. Entonces es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá del razonamiento simple, llano, que nosotros podamos tener como seres humanos. Entonces, para estar firme del Señor también guardemos la paz de nuestro corazón. Y para ir terminando, en sexto lugar, dice el versículo 7, la segunda parte: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, sexto lugar, para estar firme del Señor, tengo que guardar mis pensamientos en Él, ¿sí? Mis pensamientos tienen que estar ocupados en Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia nos enseña que podemos controlar nuestros pensamientos, ¿no? Algo que nos parece tan difícil, porque a veces en nuestra mente no pasan tantas cosas, pero la Biblia nos enseña a controlar el pensamiento. ¿Cómo? Y bueno, el versículo 8 dice que tenemos que pensar positivamente. Cuando viene un mal pensamiento, yo me tengo que liberar inmediatamente de ese mal pensamiento, pensando y meditando en la persona y en la obra de Cristo. Porque todo lo que se menciona en el versículo 8 es un reflejo de Jesús, ¿no? Dice todo lo que es verdadero, es decir, lo que es sincero, real, confiable, como Jesús. Tengo que pensar en eso, positivamente. Todo lo que es honesto, lo que es respetable, moralmente bueno, atrayente, tengo que pensar en eso. Todo lo que es justo, lo que es recto para Dios y los hombres. Todo lo que es puro, lo que es elevado de carácter moral. Y todo lo que es amable, es decir, lo que es grato, admirable y de buena fama. Si yo pienso positivamente, si mi mente la direcciono en estas cosas que reflejan la persona de Cristo, entonces mis pensamientos van a estar controlados y firmes en el Señor. Y para terminar, el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El último punto, el 7, para estar firmes en el Señor, tengo que cuidar mi comunión con el Señor. Acá dice que el Dios de paz estará con vosotros. Dios va a estar en mi vida. Voy a tener una relación íntima con Él. ¿Cuándo? Haced, ¿viste? Todo esto que viste y que oíste, hacedlo. Hagamos todo esto, estemos firmes en el Señor, y el Dios de paz va a estar con nosotros, guardando nuestro corazón y nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Vimos 7 cosas que tenemos que cuidar para estar firmes del Señor: la unidad, el gozo, la gentileza o la amabilidad con la que nos hacemos conocer, la paciencia, la paz, el pensamiento y la comunión con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por poder compartir juntos de tu palabra, tu consejo, tu conocimiento, tu sabiduría, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Que realmente, sabiendo que tu venida está pronta, que podamos cada día vivir expectantes de que eso va a suceder y que podamos mantenernos firmes en el Señor. Que podamos, Señor, procurar en nuestras vidas tener todas estas cosas que vimos, Señor. Unidad, gozo, paciencia, ser amables con las personas, tener buen testimonio, tener pensamientos positivos en Cristo, Señor, tener una íntima comunión con vos. Que todo esto pueda reinar en nuestras vidas y que como iglesias podamos cada día crecer y llevar también el mensaje de tu amor a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ahora queremos participar de este pan, de esta copa, queremos hacer memoria de ti, Señor, para que realmente una vez más podamos agradecerte por tu amor, por tu gracia en nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén.